cuenta con cerca de 10 años de experiencia en áreas de la geomática y docencia universitaria. Actualmente es el director general de Alpha Geomatics, patrocinador del Congress 2021 y catedrático de la UP. Al final del webinar se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Sin embargo, si tienen alguna pregunta durante el webinar, pueden escribirla en el chat durante el desarrollo de la misma. Sin más que agregar, cedo la palabra a Edgar. Gracias, Fernanda. Feliz tarde. Solo quizás me gustaría confirmar primero que se me escucha bien. Yo leí un poquito cortado a Fernanda, pero no sé si fui solo yo o para detectar si el problema es mío o era de Fernanda. Si me pudieran confirmar, por favor. Se escucha perfecto. Ok, gracias, gracias, muy amables. Bueno, bienvenidos a todos a la segunda ponencia de este día, que, ¿cómo se llama? Tiene como conexión, o digamos, viene de un hilo de, perdón, viene de un hilo de ponencias que está organizado de manera tal que podamos ir sentando algunas bases para poder más tarde en la tercera conferencia hacer un ejercicio, ¿no? Entonces, aquí tengo un error en la presentación, permítame un segundo, lo corrijo, introducción a la teledetección. Ahí está, hoy sí ya. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Edgar Santiago Granados, tengo un máster en topografía, geodesia y cartografía por parte de la Universidad Politécnica de Madrid y me desempeño como director general de Alpha Geomatics, que como ya vamos a ver de manera rapidita, es una empresa, una firma consultora vinculada a los temas justamente de topografía, geodesia y cartografía. O como suelo decir, en palabras sencillas, nosotros nos encargamos de medir terrenos y hacer mapitas. Para todos aquellos que gusten contactarme posterior a la conferencia por alguna duda, algo que haya quedado suelto o algo que pueda ser de interés en particular, les comparto mi correo electrónico egranados@alfageomatics.com. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la ponencia de ahora? Básicamente, pues tenía pensado hacer una breve presentación personal, pero ya ahí Fernanda hizo una intro, yo ya hice otra parte. Entonces, vamos a saltar directamente a la presentación de qué es Alpha Geomatics, para luego hacer la definición de teledetección y ya poco a poco ir entrando en materia sobre cuáles, por ejemplo, son los tipos de resolución de las imágenes espaciales y luego hablar de la misión Landsat, que quizás es una de las misiones más importantes de observación terrestre, y en específico la última misión, que es la misión Landsat 8. Para, por último, hablar de la misión Sentinel-2 y hablar de algunos contrastes que hay entre las diferentes misiones. Todo lo que se dé en esta conferencia, sumado a lo que ya se introdujo en la conferencia de la mañana, va a servir de base para el workshop o taller que vamos a hacer a las 6 de la tarde, donde vamos a fusionar los conceptos de sistemas de información geográfica con teledetección para poder hacer un par de ejercicios de manera práctica. Así que todos invitados desde ya. Bien, brevemente, para todos los que no estuvieron en la ponencia de la mañana, Alpha Geomatics, ya lo mencionaba, es una firma consultora, es una empresa, más bien una firma consultora de topografía, geodesia y cartografía. Entonces, básicamente, los servicios que nosotros hacemos están vinculados única y exclusivamente a esos temas y por eso es que, digamos, tenemos un valor agregado en el sentido de que nosotros no nos encargamos de otra cosa que no sea eso, ¿no? Y para eso hay una serie de servicios que ofrecemos, como por ejemplo el modelado de topografía en proyectos residenciales o los levantamientos topográficos clásicos que quizás más de alguno reconoce, como levantamientos para diseño, apoyo de brigadas de topografía en construcción, inventario de árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay un par de productos más innovadores, digamos, que no hacen necesariamente todas las empresas de topografía, como levantamientos fotogramétricos con drones
y análisis con sistemas de información geográfica, que son los famosos GIS. Y luego actividades derivadas como por ejemplo levantamientos arquitectónicos, valúos de inmuebles y cursos y capacitaciones. Dentro de esos cursos y capacitaciones, pues tenemos un par de ellos, como por ejemplo cursos de topografía, cursos de sistemas de información geográfica, cursos de AutoCAD, cursos de Civil 3D. Entonces, eso es como áreas derivadas de la empresa, ¿no? Y una cosa bien interesante es que de tanto en tanto y de manera regular solemos publicar en el blog que pueden encontrar en nuestra página web, donde publicamos contenido relativo al área de manera más amena, de manera más práctica, sin tanto tecnicismo. Hoy en la charla de la mañana me hicieron un par de preguntas, si mal no me acuerdo fueron como 2 o 3 preguntas que pude responder redirigiéndolos al blog de Alpha Geomatics. Entonces, desen una vueltecita, más de algún tema les va a ser de interés. Y luego también, de tanto en tanto, hacemos una publicación de mapas online, incluyendo mapas históricos que son sumamente interesantes. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de observaciones terrestres desde satélites, pero como de todos es sabido, eso no siempre ha sido así. Entonces, ¿cómo se hacían los mapas antes o cómo eran los mapas antes? Pues ahí está esta sección en particular en la página web de mapas históricos de varias partes del mundo, pero en específico de la región que rodea a El Salvador. Bien, para los que no nos siguen en redes sociales, la invitación está abierta, ¿no? Para que nos sigan en Facebook, ya casi somos 7,000 personas ahí. En YouTube, donde publicamos también, al igual que en el blog, conferencias relativas al tema. De hecho, estas conferencias después van a ir al canal de YouTube. Entonces, para que también le den suscribir y a la campanita, como dicen los YouTubers. Y en Instagram, donde también estamos publicando un poquito sobre nuestros proyectos y todas las actividades que hacemos como empresa. Antes de continuar, insistir en lo que ya se dijo al principio. Yo voy a dar la ponencia y si de repente hubiese alguna pregunta, por favor no duden en ponerla en los comentarios, que yo en alguna pausita entre diapositiva y diapositiva, pues yo con gusto, ¿cómo se llama? Les voy respondiendo. Bien, denme un minuto por acá, perdonen. A ver, un segundito. Ok, continuamos. Entonces, lo primero que vamos a tratar de responder esta tarde es, ¿qué es la teledetección? O lo que en inglés se conoce como el remote sensing. Vean que el club del capítulo se llama Remote Sensing and His Cloud, porque justamente ambas áreas, que como explicábamos en la ponencia de la mañana, están bajo la sombría de la geomática, están muy vinculadas. Fíjense que sin entrar en tecnicismos y quizás alguien que es extremadamente riguroso me pueda decir, Edgar, te estás quedando muy corto. No quiero, digamos, dar la ponencia a un nivel técnico que todo el mundo se quede como, bueno, a saber qué dijo, ¿verdad? La teledetección en palabras sencillas es medir un objeto sin entrar en contacto directo con él. Hay definiciones, por ejemplo, que hablan de que la teledetección es la medición de información desde plataformas espaciales. Eso, digamos que es cierto a medias, porque también hoy por hoy existen drones que pueden hacer procesos de teledetección y obviamente los drones no son plataformas espaciales. Por plataformas espaciales, estas personas se refieren en específico a satélites. Sí es cierto que la mayoría de teledetección se aplica con imágenes satelitales por varias razones. Quizás una de ellas es que la teledetección justamente nació
pensando en satélites que orbitan la Tierra. Segunda, porque muchas de los ejercicios que se pueden hacer con teledetección se hacen con imágenes satelitales que están que están disponibles gratuitamente en Internet. Para el taller de hoy por la tarde ya se les tuvo que haber hecho llegar unas imágenes que vamos a ocupar. Yo les voy a enseñar en la tarde noche, de dónde se descargan esas imágenes y cómo se descargan, pero básicamente se van a dar cuenta que eso es completamente gratuito. En contraste con, por ejemplo, como lo vamos a hablar por la tarde también en la siguiente ponencia, hay drones de agricultura que hacen procesos de teledetección, pero solo el aparato que se le adapta al dron vale $4,000, por ejemplo. Entonces, puchica, entre tener que hacer el gasto de $4,000 y tener que hacerlo con imágenes satelitales, mejor me quedo con imágenes satelitales, que hay mucha disponibilidad de imágenes gratuitas. Ojo con esto, no todas las imágenes satelitales son gratuitas, pero hay unas que son de mediana resolución, como ya vamos a ver que más adelante, que son suficientes para poder hacer análisis de teledetección a nivel municipal, digamos. A ver, dicen que se me oye un poco raro, no sé a qué se referirán. ¿Se me oye lejos? ¿Se me oye suave? Tal vez me pueden confirmar. Se le escucha todo bien. Ok, ok. Bueno, entonces, decíamos, en palabras sencillas, la teledetección es medir un objeto sin entrar en contacto directo con él. ¿Y cómo se logra esto? Pues bueno, se logra porque la información se captura en formato de imágenes. Para los que estuvieron en la ponencia de la mañana, ya saben que esto se llama formato raster, pero con información, ojo que aquí viene lo clave, en un amplio rango del espectro electromagnético. ¿A qué me refiero con esto? ¿Verdad? Vamos a hablar primero quizás un poco del espectro electromagnético antes de hablar de qué significa que sean sensores pasivos. Fíjense en la imagen que está en pantalla. Esto que ustedes ven es un esquema del espectro de luz. Como muchos de ustedes saben, hay un micrófono que está activado y que está causando interferencia. Como ustedes saben, la luz se comporta de diferente forma en función de su frecuencia, ¿ya? Habrá veces que la luz se comporte como rayos X. Perdón, alguien tiene el micrófono encendido y está causando interferencia. Gracias. La luz se comporta como rayos X y muchas veces también se puede comportar como ondas de radio. Todo depende de la frecuencia a la que vibre la luz, ¿ya? Pero el mismo espectro de luz con el cual recibimos señales de televisión, señales de radio e incluso las señales que ustedes están recibiendo ahorita de esta conferencia, también se puede comportar como rayos X, ¿ya? Entonces, fíjense qué curioso lo que voy a decir a continuación. El ojo del ser humano evolucionó de manera tal, Gerardo, no sé por qué se te activa el Gerardo Marvin Jorge Hernández, no sé por qué se te activa el micrófono y causa un poquito de interferencia con la ponencia. Ok. El ojo del ser humano evolucionó de manera tal que de todas las posibilidades en las que la luz se puede comportar, nosotros solo podemos ver un pequeño espacio de luz que se conoce como el espectro de luz visible, ¿ya? Entonces, nosotros distinguimos colores, pero por ejemplo, nosotros no podemos ver en rayos X, ¿ya? Al menos que alguien de aquí sea Superman. Pero en principio nosotros no podemos ver más allá del espectro de luz visible y es por eso que nosotros solo podemos distinguir los colores del arco iris que van desde morado hasta rojo, ¿ya?
y todos los colores que van en medio de esa gama. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, huequito del espectro de luz es un huequito pequeño comparado con todas las posibilidades en las que la luz se puede comportar. Y entonces nuestro ojo ha evolucionado de manera tal que podemos ver solo ese huequito y nada más. Entonces estamos desperdiciando un montón de formas de luz que nuestro ojo no puede captar. Entonces, ¿qué es lo que el ser humano ideó? Fíjense qué maravilloso esto. A mí, yo cada vez que cuento esto, a mí me sorprende porque realmente las soluciones que el ser humano plantea en términos generales son bien sencillas. Es decir, viene la raza humana y dice, bueno, nosotros solo podemos ver un pequeño hueco de todas las posibilidades en las que la luz se puede comportar. Entonces, hagamos una máquina que permita capturar información más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿ya? Más allá de lo que nosotros podemos ver. Y entonces es ahí que surgen los satélites de observación terrestre que pueden ver más allá del espectro de luz visible. Ahora, aquí se me adelantó un poquito ¿cómo se llama? La línea, pero estos sensores se conocen como sensores pasivos, ¿ya? Por sensores me refiero a los satélites, a las cámaras de los satélites. En teledetección, a las cámaras de los satélites y a los satélites en sí mismos se les conoce como sensores. Y estos sensores son sensores pasivos porque en realidad lo único que hacen es tomar fotografías. Esto tiene una desventaja y es que como lo que nosotros estamos queriendo observar son otras variantes del espectro de luz, justamente lo que necesitamos es luz. Y entonces resulta ser que los satélites de teledetección se programan para ser heliosincrónico, se llama. Heliosincrónico quiere decir que el satélite de teledetección siempre está en un lugar de la Tierra donde hay luz solar, ¿ya? Un satélite de teledetección no puede medir de noche. ¿Por qué? Porque es idéntico que nuestro ojo. De noche, sin luz, nosotros no podemos distinguir colores. Para nosotros todo es negro. Pues lo mismo pasa con los satélites de teledetección. Necesitan de la luz y lo que queremos ver es a la luz. En otras formas, necesitamos que haya luz. Y se conocen como sensores pasivos justamente por eso, porque ellos básicamente lo único que hacen es estar. Ya como diciendo, pues mi única función es tomar fotos donde hay luz. Ese es mi trabajo, no me pidan más. Hay otros tipos de sensores que se llaman sensores activos. Esos pueden entrar también dentro de la teledetección, pero digamos que están más vinculados a otra área de la geomática que se conoce como radar. ¿Ya? En radar lo que se ocupa son ondas, microondas para poder medir. Entonces esas no son sensores pasivos, sino que activos, porque ellos emiten la luz que se necesita para poder medir. Bien, entonces, no hay ejemplo más claro que esta imagen que les voy a mostrar a continuación. Digamos, aquí vamos a explicar cómo funciona la teledetección. Fíjense en esto, nosotros tenemos una primera imagen donde aparece un edificio con sus calles y todo lo demás. Esto bien podría haber sido tomado con una cámara fotográfica normal, en blanco y negro, pero normal, ¿ya? Y luego, con esa misma cámara fotográfica normal, se toma otra fotografía y nosotros, a vista del ojo humano, como que de repente vemos que si no conociéramos, diríamos, ah, aquí hay un bosquecito, ¿ya? O aquí hay un parque, o lo que sea, porque lo vemos cubierto de vegetación. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros ocupamos una cámara multiespectral, así se llaman cámaras multiespectrales, y tomamos una fotografía en el espectro infrarrojo, me voy a regresar un poquito para que entendamos, el ser humano puede ver hasta aquí, ¿ya? Entonces, si nosotros forzamos o creamos cámaras que puedan ver un poquitito más de lo que nosotros podemos ver, entramos en el espectro infrarrojo
del espectro de luz. Entonces, si nosotros tomamos una cámara en infrarrojo, fíjense que pasa lo siguiente. Lo que para nuestra vista es vegetación, en el espectro infrarrojo se comporta de manera extraña. ¿Por qué? Porque, bueno, resulta ser que esto es vegetación también y esto es vegetación también, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, en la cámara en infrarrojo, lo que es vegetación no se comporta completamente negro como lo estamos viendo aquí. Entonces, esa gran mancha negra lo que nos está diciendo es, mira, a tu ojo parece que es vegetación, pero en el infrarrojo demuestra que esa vegetación no es verdadera. Allá abajo hay algo, ¿ya? Entonces, ese es el poder de la teledetección, poder ver más allá de lo que nuestros propios ojos pueden ver. ¿Cómo? Utilizando otras frecuencias del espectro de luz. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algo que les cause curiosidad. Preguntas, preguntas. Bueno, continuemos. Aquí viene una parte bien clave. La empresa ha trabajado con imágenes satelitales de Sentinel-1. La respuesta, de manera sincera, es no. Nosotros normalmente trabajamos con imágenes Landsat. No pretendo decir que sé lo que no sé. Hemos trabajado con imágenes Landsat nada más. ¿Por qué? Porque estamos un poco más acostumbrados que eso, perdón, a eso. Sí tenemos en mente meternos a procesar imágenes Sentinel-2 porque tienen ciertas ventajas y yo estoy ahí convencido de que el próximo trabajo de teledetección lo vamos a hacer con Sentinel-2 sí o sí. Dicen por acá, ¿poseen bases de datos sobre las parcelas de cultivo en el país? Es una pregunta bastante amplia, porque bases de datos como nosotros, que nosotros digamos Alpha Geomatics las tiene, no, ya, pero se pueden descargar imágenes históricas del geoportal de Landsat o del Sentinel, como lo vamos a ver en el taller de la tarde, y ustedes pueden descargar imágenes de los años 70 para acá, ¿ya? Entonces, esas bases de datos igual no serviría que nosotros las tengamos, pues porque son públicas, entonces de nada sirve tenerlas, se van y se descargan las que se necesitan, ¿verdad? No sé si habrá otra pregunta por ahí. Ok, continuamos. Hablemos de estos fundamentos de la teledetección y esto que vamos a ver a continuación es clave para entender muchas cosas en teledetección. Ya entendimos una de las cosas más importantes, ¿no? ¿Qué es la teledetección y cuál es el poder de la teledetección? Ahora metámonos un poquito más profundo en los conceptos de teledetección para hablar justamente, perdón, de los tipos de resolución de imágenes espaciales. Bien, antes de hablar de los tipos de resolución de imágenes espaciales, vamos a dar un pasito atrás y vamos a responder una pregunta. ¿Cómo interpreta una imagen una computadora? Ok, esta no es una imagen satelital, es una imagen de dron, pero para el caso es el mismo concepto. Nosotros tenemos una imagen. Esta imagen fue, como ya les dije, fue tomada con dron. Y cuando yo compré el dron para la oficina, viene el fabricante y nos dice, la cámara de este dron es de 12 megapíxeles. Ok. ¿Qué significa que la cámara sea de 12 megapíxeles? Cuando nosotros abrimos las propiedades de la imagen, nos damos cuenta que la imagen tiene 4000 píxeles de ancho por 3000 píxeles de alto. Si ustedes hacen la multiplicación de 4000 por 3000, les va a dar 12 millones de píxeles. 12 millones de píxeles son exactamente 12 megapíxeles. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con cómo interpreta una imagen una computadora? Que yo pensaría, la mayoría de los que estamos aquí somos de ingeniería,
una imagen para la computadora no es más que una matriz. Una matriz donde hay filas y columnas. Y cada una de las celdas de esa matriz es un píxel, ¿ya? Entonces quiere decir que en una fotografía de 12 megapíxeles hay 12 millones de cuadritos, ¿ya? Y cada uno de esos cuadritos es cómo interpreta la computadora la fotografía. O sea que cuando nosotros cargamos una fotografía en la computadora, para la computadora no es más que una matriz, ya una matriz donde cada celda tiene un color, así de fácil, ¿ya? Entonces, esto nos lleva a entender de que las imágenes, su unidad mínima es el píxel, ¿ya? Y que toda la información geoespacial o visual incluso está contenida en los píxeles. Esto de alguna manera ya lo sabíamos, pero en teledetección es importante aclararlo de que la imagen funciona como una matriz, porque en los procesos de teledetección, básicamente nosotros lo que hacemos es que a través de un sistema de información geográfico agarramos cada uno de esos píxeles, en este caso 12 millones, imagínense 12 millones de píxeles, y les operamos matemáticamente. Cuando nosotros estamos en la universidad y llevamos la materia de matrices, nos enseñan a sumar matrices, restar matrices, multiplicar matrices, invertir matrices, dividir matrices. Bueno, la división de matrices no existe, pero al final nos enseñan a operar con matrices. Lo que nosotros hacemos en la universidad son matrices, no sé, por muy enojado que esté el profesor, una matriz de 12 por 12, vea. Pero aquí estamos hablando de matrices de 12 millones de espacios, vea, de M por N igual 4000 por 3000. Entonces, si ustedes entienden el concepto de que una imagen es justamente una matriz, lo que viene a continuación va a ser mucho más fácil, porque el primer tipo de resolución que vamos a explicar es la resolución espacial. La resolución espacial, que está vinculada al parámetro que se conoce como GSD, que son las abreviaturas de Ground Sample Distance, trata de responder una pregunta que no sé si se han hecho hasta este momento, ¿ya? Y es la siguiente. ¿Cuánto, cómo, si yo tengo una imagen aérea, cuánta área de la realidad contiene mi píxel? Pues esa pregunta se responde con la resolución espacial, ¿ya? La resolución espacial nos dice cuánta área de la realidad es cada uno de los píxeles. Y entonces podemos ver aquí a mano derecha 4 imágenes de una misma zona, pero con 4 tipos de resolución espacial diferente. Vean, por ejemplo, que por un lado tenemos un satélite de tipo Landsat 7, cuya resolución espacial es 30 metros. Ya quiere decir que cada píxel de esa imagen equivale a un cuadrado de 30 metros por 30 metros en la realidad. Luego tenemos imágenes Aster de un satélite llamado Aster, que su resolución espacial es 15 metros. Luego tenemos satélites QuickBear, que ya se conocen como satélites de alta resolución, cuyo GSD o cuya resolución espacial es de 4 metros. Y luego tenemos QuickBear en pancromático, que su resolución espacial es 75 centímetros. Entonces es claro cómo el mismo redondel toma diferentes precisiones, ¿ya? En función de la resolución espacial de la imagen. Si vale la pena decirlo, normalmente las imágenes gratuitas andan más o menos con resoluciones de 10 metros en adelante. De hecho, los satélites Sentinel, por los que me preguntaban anteriormente, tiene resoluciones de 10 metros, ya lo vamos a ver más adelante. Landsat tiene 30 metros. Entre más grande el GSD, menos detalle se puede apreciar en la imagen. Luego, tenemos otro tipo de resolución que es, bueno, perdón, esta imagen la pongo porque fíjense que, por ejemplo, en los drones, cuando se hace fotogrametría, que yo sé que esa es otra área, ¿no? Pero también aplica el concepto de las resoluciones espaciales. Y entonces en los drones tenemos más o menos
unas resoluciones que andan de los 5 centímetros en adelante. Es obvio que un carro no lo podemos ver en una imagen satelital. O sea, aquello de que en las películas sale de que desde un satélite le pueden ver hasta la placa de un carro, es bastante difícil. O sea, diríamos que no es imposible, pero en la actualidad eso todavía no pasa, porque incluso con drones y a 5 centímetros de resolución espacial es bien difícil ver algunos detalles. Entonces, pero sí es importante que ustedes entiendan que la resolución espacial hace referencia a justamente cuánto vale cada píxel en la realidad. Si hay alguna pregunta, por favor la van haciendo. Luego está el tema de la resolución radiométrica. La resolución radiométrica hace referencia a la cantidad de posibilidades que el sensor puede distinguir de una franja del espectro electromagnético. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la posibilidad más simple es imágenes de un bit. Entonces, fíjense, imagínense, por ejemplo, que estamos hablando de que el sensor puede tomar fotografías en color rojo, por decirles algo. Entonces, en color, ese sensor de color rojo en resolución radiométrica de un bit, solo tiene dos posibilidades, 0 o 1. Dicho de otra manera, o es rojo o no lo es, ¿ya? Porque yo soy un sensor de un bit y entonces solo puedo distinguir rojo o no rojo. O sea, se acabó. Ahora, podemos ir aumentando la resolución radiométrica a, por ejemplo, 2 bits. 2 bits, 2 al cuadrado, nos ofrecen 4 posibilidades. Rojo, bastante rojo, no tan rojo y nada de rojo. Por ponerlo en palabras sencillas, ¿verdad? Es normal, por ejemplo, que las imágenes vengan en 8 bits. ¿Ya? 8 bits nos ofrece 2 a la octava, son 256 posibilidades. O sea, rojo, no tan rojo, no tan rojo, medio rojo, rojito, no tan rojo, ya 256 posibilidades de color, de el mismo color. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final los colores no son más que la forma en la que la luz se refleja en ese elemento en particular. Entonces, este es un segundo tipo de resolución, la resolución radiométrica. Todas las resoluciones de las que estamos hablando aquí son complementarias, es decir, puede haber imágenes con resolución espacial de 30 metros y con, ¿cómo se llama? Resolución radiométrica de un bit, por ejemplo. Entonces, estaríamos ahí un poquito limitados, ¿verdad? Pero se puede dar para que entiendan que todas las resoluciones funcionan a la vez, no es que son independientes una de la otra. Luego tenemos el tipo de resolución que se conoce como resolución espectral, es decir, la cantidad del espectro electromagnético que el sensor es capaz de recibir. Y al respecto de eso, nosotros tenemos básicamente los siguientes tipos de sensores. Nosotros tenemos, por ejemplo, sensores del espectro visible. ¿Qué tipos de sensores son sensores del espectro visible? Las cámaras de los teléfonos celulares, ¿ya? Lo que hacen las cámaras de los teléfonos celulares es que ellos pueden captar frecuencia de azul, frecuencia de verde y frecuencia de rojo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Capturan 3 matrices, matriz de azul, matriz de verde y matriz de rojo. Y fusionando las 3 matrices, podemos tener color a nuestros ojos, ¿ya? A nuestros ojos. Por eso se llaman sensores del espectro visible. Ahora, en teledetección ya nos dimos cuenta que esto no es tan útil. O sea, si yo voy a tomar una fotografía que yo no pueda ver más allá de lo que ya veo, pues no, como que no mucho, vean. Entonces, lo siguiente es pensar en satélites o en sensores en general multiespectrales. Multiespectrales normalmente son satélites o sensores en general, porque también los hay en drones, de 10 bandas en adelante. Es decir, que capturan, por ejemplo, el azul, el no tan azul,
el verde casi amarillo, el rojo, y como nos vamos a dar cuenta en el taller de la tarde, incluso hay sensores que capturan temperatura y otro montón de bandas que ya están más allá del espectro visible. Y luego están los satélites hiperespectrales que ya tienen 100 bandas del espectro electromagnético, capturan rayos X, microondas, espectro visible, infrarrojo, ultravioleta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el tipo de resolución, de otro tipo de resolución, es decir, resolución espectral. ¿Ya? Y luego está, bueno, perdón, les quería mostrar, digamos, un poco esta imagen para que entendieran el otro ejemplo del poder de la teledetección. Por un lado, nosotros tenemos una imagen que corresponde a la banda del color rojo. Y por el otro lado, tenemos una banda que corresponde al infrarrojo cercano. Entonces, alguien puede decir, ¿y por qué si la fotografía es de la banda roja, no la vemos roja? Ah, porque la vemos roja porque así la ven nuestros ojos, pero en realidad lo que capta el sensor es solo cuánta energía refleja, y esa cuánta energía refleja, ya lo habíamos platicado, que es la resolución radiométrica, ¿no? Cómo esa banda en particular regresa a nuestros ojos. Entonces, cuando yo combino esas dos bandas por medio de una fórmula, que es esta fórmula que está acá, imagínense, esto no es más que la suma y la resta de matrices, igualito que como la aprendimos en ¿cómo se llama? En la universidad. Y yo puedo programar, por ejemplo, este es un ejemplo que yo programé, pero igual en un sistema de información geográfico se puede hacer. Agarro cada uno de los píxeles de una imagen y cada uno de los píxeles de la otra imagen, los opero, ¿ya? Les doy color, y luego, pues yo ya puedo básicamente detectar a dónde es que hay humedad, a dónde es que hay suelo, a dónde es que hay arbustos más grandes, arbustos más pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y luego está por último la resolución temporal. Y la resolución temporal hace referencia a con qué frecuencia el sensor hace la observación terrestre. ¿Ya? Por ejemplo, ya lo vamos a ver, los satélites Landsat tienen una resolución temporal de 15 días. ¿Ya? Y los satélites Sentinel los tienen de 5 días. Es decir, cada 15 días un satélite Landsat pasa exactamente por el mismo punto. Claro, dependiendo de la frecuencia, nosotros podemos ver cambios en el paisaje como los que se están indicando en la pantalla. ¿Ya? Ok. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Preguntas? Vamos a ver qué hay por aquí en el chat. Ok. Bueno, continuamos por acá. Ok. Luego, una cosa que es importante también hablar es que, como bien saben, la luz, cuando atraviesa diferentes medios, sufre deformaciones, ¿ya? Ustedes recuerdan el clásico ejemplo de meter una regla en un vaso de agua. Cuando la regla se mete en el vaso de agua, parece que se quiebra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la luz está pasando del ambiente aire al ambiente agua. Entonces, se comporta de manera diferente. Lo mismo pasa con las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales son tomadas, valga la redundancia, por satélites que están fuera de la atmósfera terrestre. Entonces, cuando la luz viaja a través de la atmósfera y luego en el vacío del espacio, sufre deformaciones. Y entonces es importante señalar que las imágenes satelitales tienen que tener correcciones atmosféricas, ¿ya? Y aquí pueden ver un ejemplo de dos imágenes, una que no tiene corrección atmosférica, que se ve un poco, como diríamos en salvadoreño, un poco payula, ¿verdad? Y una imagen que sí tiene corrección atmosférica, que tiene colores más vivos.
¿ya? Esto es importante porque si nosotros decimos que la información de las imágenes satelitales está contenida en el píxel, tenemos que tener el píxel más puro posible, ¿ya? Ahora, las imágenes satelitales se publican con diferentes niveles de calidad. El nivel cero es el nivel más crudo. Alguien podría tener interés, normalmente es con fines académicos y científicos, descargar las imágenes más crudas, las que no tienen corrección atmosférica. Y se le puede dar la corrección atmosférica desde un software GIS a las imágenes. Ahora, las que nos interesan y que de hecho son las que vamos a ocupar en el taller de la tarde son imágenes de nivel tipo 1. Las imágenes de nivel tipo 1 ya están corregidas atmosféricamente y además ya están corregidas de cualquier deformación, ya están corregidas, ya están con las coordenadas correctas, ya digamos son como que las imágenes más procesaditas que hay. Entonces, esto también es una cosa de advertir, que no es tan fácil como simplemente tomar la foto, ah, sí, descarguémosla del satélite y se acabó. No, hay bastante detrás de este tema. Continuamos. Ok, por ahí están pidiendo que llenen la asistencia, por favor, así que llenen la lista que está en el chat. Iván pregunta, quisiera consultar, ¿en qué ámbito de nuestro país se consumen consultorías relacionadas al tema de detección, de teledetección? ¿Qué entidades consumen este tipo de servicios? Gracias. Es una pregunta interesante, porque lastimosamente en el país no hay un fuerte componente de conocimientos en geomática. A lo mucho, estudiantes de ingeniería civil llevan topografía y con suerte alguna materia optativa de sistemas de información geográfica y GPS, por ejemplo, que son áreas de la geomática. Entonces, la realidad es que hay mucho desconocimiento y hay un montón de gente que básicamente su única solución es la topografía. En ese sentido, ¿cómo Alpha Geomatics trata de afrontar ese problema? Lo que pasa es que hay una ventaja en conocer las posibilidades de estas tecnologías y entonces, básicamente, muchas de las soluciones se pueden proponer con base en lo que nosotros sabemos que que puede hacer la teledetección. Les voy a poner un caso bien particular. Lo comenté ahora en la mañana, pero creo que vale la pena que lo vuelva a hacer. Si me permiten un minuto. Es este caso, porque para mí es un caso sumamente interesante. Resulta ser que en San Marcos se quería hacer una biblioteca municipal. Y entonces el estudio de arquitectura estaba interesado en saber qué zona del municipio era la climatológicamente mejor para la ubicación de la biblioteca municipal. La lógica es la siguiente: si la biblioteca se coloca en una zona donde normalmente hace mucho calor, hay que gastar en más aires acondicionados y por tanto la cuenta de luz también se incrementa, ¿verdad? Para poder tener la biblioteca bien, ¿cómo se llama?, aclimatada. Entonces, a priori, alguien podría pensar que para poder calcular la temperatura del municipio, podría tener a priori dos vertientes de salida. Una es imposible mapear la temperatura del municipio. Y otra podría ser, que es un poco más intuitiva, quizás es agarrar un termómetro, ¿verdad?, tomar la temperatura, anotar la coordenada de donde se tomó, irse a otro lado del municipio, tomar la temperatura, anotar la coordenada y así ir, ¿verdad?, de punto en punto. Es completamente impráctico porque los municipios son relativamente grandes, ¿verdad? Y entre que yo me muevo de un punto a otro, muchas cosas en términos de temperatura han cambiado. Entonces, este estudio de arquitectura nos contó el problema, ¿verdad? Y ellos me decían, ¿cómo podemos resolver, ya que la experiencia de Alpha Geomatics es la cartografía? Y yo les dije, bueno, miren, existe la posibilidad de calcular una buena aproximación de la temperatura terrestre usando imágenes satelitales. ¿En serio? Me dijeron, sí, sí se puede y nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento para poder hacerlo. Entonces, se propuso esta solución y resultó bastante aceptable para lo que este estudio de arquitectura necesitaba.
Entonces, respondiendo puntualmente la pregunta, muchas veces, como dijo Henry Ford, la gente no, o diga, perdón, Steve Jobs, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Entonces, es muy importante conocer de estas cosas, porque así es como se conocen las posibilidades de este tipo de herramientas. Y nosotros, como Alpha Geomatics, digamos que tenemos una labor de divulgación en dos sentidos. La primera es que más gente conozca estas posibilidades para obviamente ofrecer más servicios nosotros, pero también que más gente lo conozca, porque entre más gente lo conozca, más se divulga y más se pueden aplicar este tipo de soluciones. Espero haber resuelto la pregunta, Iván. ¿Cómo se llama? Y cualquier otra cosa, pues la van poniendo en el chat. Vámonos, continuemos por acá. Bien, entonces, ahora hablemos en específico de, perdón, me adelanté, no es este. Uy, aquí tengo un error, pero bueno, las disculpas del caso. No vamos a hablar primero de la misión Landsat 8, sino que en específico de la misión Landsat. Bien, la misión Landsat es la abreviatura de LAN, de tierra, ¿verdad? Y SAT, de satellite o satélite en español, ¿verdad? Fue el primer satélite enviado por los Estados Unidos para el monitoreo de los recursos humanos. Perdón, de los recursos terrestres, estoy pensando en otra cosa. ¿Cómo se llama? Inicialmente se llamó ERTS-1, es decir, el Earth Resources Technology Satellite, y posteriormente las misiones que vinieron después recibieron el nombre de Landsat. Básicamente, los satélites Landsat son 8 misiones las que hay hasta el momento y son satélites que han observado la Tierra desde el año de 1970, imagínense, ya ratitos, ¿no? Entonces, en el gráfico que está en pantalla, aparece más o menos cómo es que están las fechas de duración de las misiones. ¿Cómo se llama? Desde la Landsat 1 hasta la que es más actual, que es la Landsat 7. Perdón, la Landsat 8. Ya, de hecho, las imágenes que vamos a ocupar en la noche son las de Landsat 8. Estaba programado que para septiembre del año pasado se hiciera el lanzamiento de Landsat 9, pero bueno, luego vino la pandemia y ya sabemos que de ahí todos nos trastocó todos los planes que teníamos. Entonces, se espera que los satélites Landsat 9 sean lanzados en estos meses, septiembre, octubre de este año, y entonces ya vamos a tener una nueva generación de satélites Landsat orbitando la Tierra. Si hablamos de la misión propiamente, la que es más actual y a la que más uso se le da, básicamente la misión Landsat 8 tiene una resolución temporal de 16 días, es decir, que el satélite pasa por un mismo punto cada 16 días. Esto diríamos que no es ni bueno ni malo, todo depende de los usos que le querramos dar a la información. Es decir, que nosotros podríamos descargar una imagen del Salvador cada 16 días y podríamos ir viendo los cambios que tiene El Salvador cada 16 días. Por eso a la pregunta de la base de datos de cultivos, mi respuesta sería, váyanse al Earth Explorer, como lo vamos a hacer en la noche, y descarguen de ahí todas las imágenes satelitales históricas que hay de El Salvador, ¿verdad? Porque cada 15 días hay una nueva. Es importante mencionar que las misiones de observación terrestre como la Landsat e incluso la Sentinel están diseñadas de manera tal que solo observen áreas donde haya zonas terrestres y costeras. No hay imágenes satelitales de océanos. Y en este caso, fíjense, la resolución espectral de la misión Landsat 8 es de 11 bandas. 8 son espectrales, ¿verdad? Hay una que es pancromática y 2 son de temperatura. Uy, aquí hay un errorcito. Deme un segundo que si no, no se va a poder ver. Eh, Vamos a ver por acá. Ok. A ver, esto. Ahí están en pantalla las 11 bandas del satélite Landsat 8, ¿ya?
hay una banda que detecta aerosoles, es decir, partículas, por llamarlo de alguna manera, microscópicas en el aire. Hay una banda del color azul, una banda del color verde, rojo, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta, el pancromático, los cirros, que son las nubes, y la banda 10 y 11, que son de temperatura. Y como ustedes pueden ver en la pantalla, la resolución espectral, perdón, la resolución espacial no es uniforme, y esto es bien importante en los satélites, no es uniforme para todo el satélite, no es que un satélite tenga tanto de resolución, sino que es cada una de las bandas, cada una de las matrices del satélite, las que tiene una resolución espacial específica. Por ejemplo, las primeras 7 bandas del satélite Landsat 8 tienen 30 metros de resolución, es decir, cada píxel tiene 30 metros, es un cuadradito de 30 metros por 30 metros. Pero la banda pancromática tiene 15, ¿ya? Y las bandas de temperatura tienen resolución espacial de 100 metros, imagínense. Qué chivo fuera poder tener una resolución espacial de 30 metros, al menos en los sensores de temperatura. No estoy al tanto si en el satélite Landsat 9 los sensores de temperatura van a tener, ¿cómo se llama?, mayor resolución espacial, porque sí sé que va a tener un sensor de temperatura, pero no sé si va a tener mayor resolución espacial, lo desconozco. Ahora, hay un proceso bien interesante en el cual podemos darle mejor resolución a las bandas utilizando la banda pancromática de los satélites. Como ven, la banda pancromática es la que mejor resolución tiene. 15 metros es mayor detalle que 30. Entonces, nosotros podemos a las bandas de 30 darles una resolución de 15 metros. Y ese proceso se conoce como pan sharpening. Pan sharpening significa darle la resolución de la banda pancromática, por eso se llama pan sharpening. Es la adaptación a la banda pancromática y justamente es lo que están viendo en pantalla, ¿no? La resolución a 30 metros no deja ver tanto nivel de detalle, se le aplica un pan sharpening y las bandas de 30 metros agarran resolución de 15 metros. Por supuesto que no se puede ganar sin perder, ¿verdad? En el proceso de pan sharpening hay algunas aproximaciones que se hacen que hace que se pierda un poquito de información en ciertos píxeles. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Pregunta. Sí. Sí, sí, sí. ¿Leo yo o la lee usted? Sí, sí, no es molestia. Perfecto. Pregunta Julio Ernesto. Si podría hacerse un estudio con imágenes de satélite en la zona costera para observar cómo evoluciona la intrusión salina, es decir, la entrada de agua salada a la zona costera. Bueno, es una pregunta interesante porque ahí hay unos conceptos que yo en particular no domino. Por ejemplo, ¿cómo el tema, déjeme solo para ocupar los términos correctos, leer la pregunta, ¿cómo detectar o qué es específicamente la intrusión salina? Ahí habría mucha tela que cortar porque habría que ver cómo es que se ve reflejada la sal en las imágenes satelitales, pero en principio pensaría yo que sí, que no es que no es imposible. De hecho, si vale la pena que lo comente y me permiten un minuto, justamente yo he estado hablando con la Coordinación de Ingeniería Civil porque quería que me aprobaran un trabajo de graduación para supervisar un trabajo de graduación. Como lo mencionaron al principio, yo soy profesor también por hora clase en la UCA, torturo estudiantes por hobby, ¿verdad? Y pues estaba platicando con la Coordinación de Ingeniería Civil para que me autorizara justamente un trabajo de fin de carrera donde, utilizando imágenes satelitales, pudiéramos analizar el cambio histórico de la línea costera. Tal vez esto no es exactamente lo de la intrusión salina que mencionaba Julio, pero digamos es una de las posibilidades y va bastante como en línea con esa pregunta. La motivación me viene de ¿cómo se llama? Doctor que trabaja como que en el servicio geológico o el servicio cartográfico de Australia, que utilizando imágenes satelitales analizó durante varios años
la variación de la línea de costa de Australia. ¿Ya? Entonces, digamos que el enfoque de mi investigación que me han aprobado en la UCA va más en el sentido de la variación de la línea costera como límite territorial, no tanto de la intrusión salina. Pero creo que fuera interesante hablar un poquito más sobre el tema, Julio, e igual, o sea, yo siempre estoy dispuesto a ¿cómo se llama? A apoyar iniciativas académicas que generen análisis o investigaciones interesantes, ¿no? La idea justamente con este tema del trabajo de graduación que voy a supervisar a los chicos de la UCA es justamente llegar a un mapa de cómo ha variado la línea de costa en algunos años históricos. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Sí, hay otra. Por A parte ver, de Julio veámosla. Ernesto. ¿El pan sharpening se puede aplicar a las imágenes de temperatura para que éstas puedan tener una mejor resolución? La pregunta es porque el agua salada puede contaminar los pozos de agua dulce. Bueno, creo que son dos preguntas que están desvinculadas. La última está vinculada justamente al tema de la detección con imágenes. Mire, en principio, Julio, la respuesta corta es sí, sí, sí. O sea, se puede hacer ese análisis con imágenes satelitales, pero lo primero que habría que averiguar es lo que se conoce como la firma espectral de la sal en imágenes satelitales. Si hacemos una búsqueda así solo rapidita, por mera curiosidad, firma espectral de la sal, vamos a ver qué sale. Básicamente nosotros tendríamos que estudiar un gráfico parecido a esto, ¿no? Que es cómo se comporta, en este caso la sal. A mí me parece que este gráfico es más como de vegetación, pero tendríamos que ver cómo se comporta la sal en función de la longitud de onda. Entonces, donde más pico resulte, esa banda nos podría servir para detectar sal en imágenes satelitales. Nosotros, por ejemplo, detectamos vegetación en imágenes satelitales, ¿cómo se llama? Porque la vegetación en la banda del infrarrojo salta, ¿ya? Tiene un pico así. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos un pico así decimos, este objeto reacciona bastante bien a esta banda. Entonces, claro, todo lo que no reaccione bien a esa banda no es vegetación. Entonces habría que ver, por ahí creo que podría irte encaminando en tu investigación, habría que primero averiguar, así se llama esto, mira, firma espectral, que es justamente el gráfico de la sal o de un objeto en particular ¿cómo se llama? En una imagen satelital. Está interesante la investigacioncita. Ojalá, no desconozco si en la Universidad Nacional quién está llevando el tema de GIS y qué tan ducho está en temas de teledetección, pero bueno, cualquier cosa, igual alguna guía, yo con gusto a los estudiantes, todo lo que pueda apoyarles. Ese no hay ningún problema. Luego, en la otra pregunta que decía que si el pan sharpening se podía aplicar a las imágenes de temperatura, diría yo que en la respuesta corta es no. ¿Por qué? Porque la información de temperatura no es información necesariamente del espectro electromagnético. Entonces, o sea, o no es visual como tal. Nunca he intentado hacer pan sharpening de temperatura. Sería bueno hacer la investigación. Han hecho preguntas bastante interesantes, pero en principio pensaría yo que no, porque es como mezclar manzanas con tomates. Todas las demás bandas sí se les puede hacer pan sharpening porque al final son bandas que podemos ver, entre comillas, ¿vea? Pero los datos de temperatura creo que lo que tienen las imágenes no son datos del espectro electromagnético. Entonces creo que no se podría. Estoy seguro a un 80%. Tendría que averiguar, pero en principio pensaría yo que no. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Bien, continúo entonces. Voy a hablar de la otra misión importante. En la mañana hablaba yo de que había, básicamente el mundo se dividía en dos teams. Team formato vectorial, team formato raster. O, en términos de software, team formato QGIS o team ArcGIS.
Pues, así como lo preguntaron más temprano, el mundo también se divide entre Team Landsat y Team Sentinel. En este caso, la misión no es la más reciente, pero a nivel de observación terrestre, para los tipos de análisis comparativos con Landsat, la misión que vamos a ver es la Sentinel-2. Hay una misión Sentinel-3 y si no me equivoco creo que hay hasta Sentinel-5, pero ya esas siempre son satélites de teledetección, pero ya son más aplicados a meteorología y la resolución espacial es mucho más gruesa. Por ejemplo, creo que el Sentinel-3 tiene resolución espacial de 100 o 200 metros por default. Entonces, y el Sentinel-2 es lo más parecido a la misión Landsat. Este satélite, fíjense, una cosa que se me olvidó decir es que los satélites Landsat son satélites estadounidenses y los satélites Sentinel son satélites europeos. Normalmente Europa tiene mucha autonomía en términos de inteligencia en general. Por ejemplo, Europa tiene sus propios satélites de posicionamiento global. Nosotros estamos acostumbrados a GPS porque estamos más cerca de Estados Unidos, pero GPS son satélites estadounidenses. Hay unos satélites Copérnico que son justamente europeos. Pues lo mismo pasa en satélites de observación terrestre. Están los Landsat, que son los gringos, como diríamos en salvadoreño, y los Sentinel, que son los europeos. Ahora, los europeos para mí se la pensaron un poquito más, porque la misión Sentinel-2 en realidad son dos satélites, el S-2A y el S-2B. Básicamente los dos satélites son exactamente los mismos, ¿ya? Y la resolución espacial es mejor, porque tenemos resolución espacial de 10 metros. Es 3 veces mejor que la Landsat. Ahora, eso sí, el satélite Sentinel-2, estoy casi seguro, de repente me ha entrado la duda, no tiene sensores de temperatura. Entonces ahí es donde Landsat le saca la ventaja. Aquí no se trata de decir, ocupo estos y desecho los otros. Ahí nos vamos complementando. Ahora, la ventaja de que sean dos satélites es que la resolución temporal es bastante más frecuente. Landsat cada 15 días, en número redondo, yo sé que es cada 16, pero Sentinel es cada 5 días, porque en realidad cada satélite le da la vuelta a la Tierra cada 10 días, pero los satélites están uno detrás del otro, ya no van a la par. Entonces, cuando uno ya va del otro lado del mundo, el otro está aquí enfrente y entonces por eso es que la resolución temporal aumenta. El satélite Sentinel-2 o los satélites Sentinel-2 tienen 12 bandas y como ven, las resoluciones rondan, dependiendo de la banda, entre 10 y 20 metros, 10 y 20 metros, ¿verdad? Como les decía, se asocia normalmente la mayoría de resolución al satélite, pero en realidad la resolución es por cada banda de manera individual. Bien, entonces yo me quedo aquí con los conceptos más generales de teledetección y quedo al pendiente de las preguntas que pueda haber de parte de ustedes. Por el momento hay una. Es de parte Ok. de Rafael Eduardo. Con la existencia de Google Earth Engine, queda innecesario el uso de Envy y SAS Planet para procesar imágenes satelitales. Es que depende, porque, por ejemplo, Google Earth demanda que se sepa programar. Entonces, quizás no es para todos entrar en la lógica de programación. Como cualquier lenguaje de programación, es importante conocer el vocabulario. Entonces, hay que conocer las variables de los satélites para trabajar con Google Earth Engine. En cambio, Envy y SAS Planet son programas que ya vienen como todo hecho, por decirles algo. Es una interfaz gráfica más amigable, es de ir apretando botones. ¿Eso lo hace más indigno? No, yo creo que no. O sea, al final depende de cada uno. Pues si a ti te gusta programar, pues ocupa Google Earth Engine, y si te gusta un poquito más, porque luego es que también pasa una cosa, y perdone si soy grosero, pero cuando uno está en la universidad, a veces como que uno quiere hacer las cosas como que lo que da más honor, vamos a decir, yo programo en Google Earth Engine y eso me hace más digno, ¿verdad? Ya les digo yo que en la vida real
las cosas son tan a prisa, el cliente siempre quiere el producto para ayer, que no queda mucho tiempo para inventar. Es importante tener los conceptos claros y si Envy a mí en 2 clics me resuelve lo que Google Earth Engine tengo que hacer el código para poder procesarlo, entonces mejor lo hago en Envy porque el cliente me está presionando para entregar esa información. Entonces, en la vida real uno tiene que lidiar con otras cosas que quizás cuando está en un ambiente académico, ya sea como alumno o como profesor, no tiene esas presiones, ¿verdad? Trabajar en la empresa privada es trabajar a 1000 por hora siempre, ¿verdad? O sea, aquí, digamos, yo me he tomado un poco la libertad para atender al Congreso, porque me gusta siempre atender al Congreso, apoyar al capítulo, pero puchica, la cantidad de trabajo que hay aquí esperándome es una tonelada todavía. Entonces, o sea, no es que vaya a reemplazarlo, son enfoques completamente diferentes, ¿verdad? Espero haber respondido la pregunta, Rafael. Perfecto. Muchas gracias, Edgar, por su valioso aporte. Procederemos al inicio del segmento de preguntas y respuestas. Y si se les solicita que escriban la pregunta completa en el chat de esta aplicación. Y si tienen alguna duda, procederé a leerla para que el ponente pueda responder sus dudas. Igual y si alguien levanta la mano y quiere activar el micrófono por facilidad, bienvenido es. Camila Castaneda, ¿puedes hablar? Bueno, no sé si lo escribirías o hablarías. Hola, buenas tardes. Es que estaba escribiendo ahí y nunca terminaba. Entonces mejor pregunto. Gracias Sí, por el es que yo por espacio. eso, sí, yo por eso dije, no, mejor que levanten la mano porque luego es que mejor se explaya mejor. Vaya, Ajá. yo tengo una pregunta. Sí, sí. Hablando de procesamiento de imágenes y en su experiencia, ¿existe alguna diferencia entre hacer una corrección, digamos, utilizando Envy o otro software o utilizar un plugin dentro del mismo QGIS? No, no, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahora, quizás respondiendo más específicamente esa pregunta en términos prácticos, va conectada justamente con la pregunta que me hacían de Google Earth Engine. O sea, miren, con fines científicos o académicos incluso, ¿cómo se llama? Podríamos descargar imágenes sin corrección atmosférica, pero en la realidad yo lo que les recomendaría es no pierdan tiempo en hacer correcciones atmosféricas. Ustedes descarguen las imágenes de nivel 1, si ahí están ya corregidas y ortorrectificadas. Entonces, y vayan directo a lo que les interesa. ¿Por qué? Porque si están haciendo una investigación de correcciones atmosféricas, obvio, necesitan los datos crudos. Pero si ustedes lo que quieren es, tipo como por ejemplo el mapa de temperaturas de San Marcos, el cliente no les va a pagar por hacer la corrección atmosférica. Vayan y descarguen de un solo la imagen corregida, o sea, porque a ustedes les están pagando por hacer el mapa de temperaturas, pues no por hacer la corrección atmosférica. No sé qué piensa de lo que le digo, Camila. No, totalmente de acuerdo. Lo que sucede es que, digamos, mi tesis en la universidad fue sobre utilizar teledetección para determinar áreas inundadas y yo sí hice todo este proceso de corrección porque no tenía imágenes, digamos, en los periodos de tiempo que yo necesitaba que estuvieran con este procesamiento, ¿verdad? Entonces, si Ya, yo me quedé con la duda, sí, dígame. sí. No, no, yo le quería preguntar. Eso se debe a que me imagino que la investigación que hizo necesitaba imágenes de fechas recientes. Así es, ajá. O Ajá. sea, Ujú, investigué, digamos, lo que pasa es que tenía un listado de eventos, ¿verdad? Pero al ujú. final me quedé con 3 que fueron de los que encontré fechas cercanas al evento y para otra que sí, que fue, digamos, con lo que cumplimos el propósito de la investigación, pero sí me quedé con esta duda porque yo utilicé plugins en QGIS y complementos para hacer la corrección, ¿verdad? Ujú, ujú. Y, y también en medio de investigar y todo eso, y que me encontré con Envy y otro software para hacer la corrección, yo me quedé con la duda de, ¿habrá alguna diferencia? ¿Será mejor utilizar uno o el otro? Fíjense que no, porque realmente hacer la corrección atmosférica es bien, ¿cómo diríamos?
simple, entre comillas. Es decir, lo que uno hace es revisar los metadatos de las imágenes, como me imagino que usted entenderá, y en los metadatos hay algunos datos que dicen la inclinación del sol, la altura del satélite. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es agarrar esos parámetros y se operan, pues, o sea, no es, no, diríamos que no es ciencia de la NASA, pero lo cierto es que sí. Entonces, ¿cómo se Sí, llama? En básicamente principio aplicar no, la fórmula, ¿verdad? Que le da cabal, toda cabal, esa... cabal. Ajá. Cabal. Ok. Entonces lo que hace el plugin es, volvemos a lo mismo Google Earth Engine y Envy. O sea, una cosa es hacerlo así como a pata, vamos a decir, y la otra es con una interfaz gráfica amigable, que es lo que ofrecen los plugins de QGIS. Entonces, y luego es que como estamos analizando grandes extensiones de tierra, cualquier diferencia que pudiera haber no va a ser representativa para los resultados que vamos a obtener, ¿verdad? Ok, de acuerdo, gracias. Okay. Una pregunta, Camila, si no soy, Dígame. es muy imprudente, perdone. Porque el tema de su tesis, digamos, está conectado con la teledetección. Y hoy por hoy ya graduada trabaja haciendo procesos de teledetección. No, no trabajo en eso, pero sí Ah, ya. creo que me abrió la investigación en sí, pues un gusto, digamos, por la teledetección, porque Ujú. sí, sí, al menos también para todos los compañeros que están ahí en la ponencia, la NASA tiene cursos que los ponen gratis ahí, se pueden ver. Y la verdad es que es Ujú. un área bien amplia y sirve para aplicaciones súper prácticas como lo que usted mencionaba de la Ajá, temperatura. Y es fácil hacerlo. correcto. Es súper fácil, o sea, pero volvemos a lo que yo les decía más antes, es que como la gente no conoce las posibilidades, entonces termina aplicando soluciones empíricas o soluciones arcaicas porque no conoce esas posibilidades. Así que bueno, para que vean que no solo lo digo yo, ahí está Camila que también me respalda. Sí, gracias, Ya. Inge. Con gusto, con gusto. No sé si por ahí hay otra pregunta. Sí, si tal Galdames, ¿a qué correo se puede contactar con Alpha Geomatics? Ah, bueno, si es conmigo directamente, le voy a poner ahí en el chat granados@alfageomatics.com. Y si es para una cuestión un poquito más general, pueden contactar a info@alfageomatics.com. Por ahí les dejo los dos correos, cualquiera de los dos. El de info llega al departamento de comercialización y dependiendo de para quién sea, lo reenvían al área encargada. También tenemos otra, de Lizardo Ariel. ¿Alguna vez se han utilizado algoritmos de detección de bordes con imágenes de Landsat? Lanza. Landsat, ajá. Me imagino que por bordes se refiere a bordes nacionales. No sé si a eso se referirá. Pensaría yo que tal vez sí. Pues justamente eso es lo que vamos a averiguar en la investigación. O sea, en el video que les mostré, no he tenido yo todavía la oportunidad de ver qué satélites se ocuparon. Yo pensaría que con Landsat fuera más que suficiente, porque volvemos a lo mismo. Imagínense, estamos hablando de nivel país. El país es relativamente pequeño, cabe como en 2 o 3 huellas creo que de 4 a 6 huellas de satélite Landsat. Entonces, pero como es a nivel de toda la costa y la precisión de 30 metros espacial está bien, nosotros vamos a hacer la prueba con Landsat, a ver qué tal nos va. Y si no, pues en buena hora para empezar a probar con Sentinel, vea, y hacerme del Team Sentinel. Así que conforme vayamos avanzando, igual yo voy a ir publicando los resultados en mi Twitter o en la página de Alpha Geomatics. Así que sea por ahí el comercial de sigan a la empresa y ahí vamos a estar publicando, ¿verdad? Algunas cositas relativas a esa investigación. Perfecto. Ya no hay más preguntas. ¿O alguien más quisiera preguntar algo? Ok. Entonces se Ok. cerraría el espacio de preguntas y agradeceríamos a nuestro ponente por brindarnos sus conocimientos y procederíamos a la lectura del diploma. Ok.
cual dicta de la siguiente forma. El capítulo estudiantil IEEE Geoscience and Remote Sensing Society de la Universidad de Salvador otorga el presente certificado de reconocimiento a Edgar Santiago Granados Martínez por su participación como ponente en el webinar denominado Introducción a la teledetección. Ciudad Universitaria, viernes 13 de agosto del 2021, con los firmantes Dr. Iván Alvarado, presidente de IEEE Sección El Salvador, Bachiller Fernando Torres, presidente de IEEE GRSS Capítulo Estudiantil, y el doctor Edgar Peña, decano de la FIE de la Universidad de El Salvador. Le deseamos muchos éxitos en sus proyectos a nuestro ponente. También agradecer a nuestros patrocinadores, La Geo y Alpha Geomatics, y la presencia de cada uno de ustedes en este webinar. No olviden que pueden encontrar la grabación de este webinar en el canal de YouTube de IE GRSS US. También se les recordamos conectarse a nuestro siguiente taller del día titulado Teledetección, aplicaciones en la agricultura, impartido por Edgar Granados, quien nos acompaña desde El Salvador a las 6 p.m. hora El Salvador por medio de Google Meet. Comentarles que si cuentan con una asistencia del 75% o más en las actividades del Congress 2021, podrán recibir un diploma de participación, y si residen en El Salvador podrán ganarse promocionales del Congress 2021. En nuestro cierre, el lunes 16 de agosto, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como lo son las que se muestran en pantalla, y que tengan un feliz día. Ok, muchas gracias, Fernanda. Un saludo para todos y agradecido.